Buenos días. Decirle que me frene un poquitito ahí. Chicos, 2 segunditos que termino de ver unos pacientes acá y ya estamos. Enzo Rundio, por la duda, ¿está? Vamos a buscarle. No lo encuentro. Rundio. Bueno, ya va a aparecer. Ya va a aparecer. Vamos. Bien, chicos, ya largamos. Guárdenme un segundito. Buen día, doctor. Bien. Estamos, chicos, yo estoy de guardia hoy, así que estoy tratando de despejar acá un poquitito. Y ya largamos. Le voy a dejar a las rotantes que están acá a cargo. Muy bien. A ver. Ahí está. ¿Se me escucha bien o no? Sí, doctor. Perfecto. ¿Me escucha bien? Bien, vamos a ir abriendo mientras. Hoy tenemos que hablar de hipertensión. ¿Cómo estamos? 7. 8. Bueno, vayan atendiendo. ¿Está? Yo estoy en una urgencia. ¿Está? Se van a ir al shop. Y preparato, ¿ah? Toma. Cualquier que suste cositas me consultan, ¿saben? ¿Se animan, no? Sí, vamos. ¿Eh? Sí, las dos. El objetivo es que no muera nadie. Mientras no muera nadie, no hay ningún problema. ¿Estamos? Sí, más vale. Por favor, 2 segundos, chicos, ya me sé, porque si me doy cuenta que tengo el micrófono abierto. No escuchen lo que yo dije, ¿eh? No escuchen lo que yo dije. Sí, recién. ¿Vamos? Dale, hagamos ahí cualquier cosita, me avisan, ¿eh? ¿Va? Bien. Bien, perdón, chicos. A ver. Clases Barceló. Teórico. Cardio. Hipertensión pulmonar. Y después... Bien. Bien, chicos. Ahí. Rundio, estaba hablando con la doctora Natalia recién, no sé si vos la conocés. Me dijo que estás estudiando muchísimo y que te puedo hacer muchas preguntas. ¿Tá? Así No, que la desconozco. es culpa de ella, ¿sabes? Las preguntas que te voy a hacer. ¿Tá? Bien. Te voy a hacer bien del comentario del maestro hinchabola. Espero que seas tan bueno como tu hermana, ¿eh? Espero que seas tan bueno como tu hermana. ¿Ah? Bien. Chicos, hoy vamos a hablar de hipertensión pulmonar y de TEP. 2 temas, yo creo que subestimado sería la palabra correcta, ya que el tromboembolismo pulmonar es la tercera causa de muerte de origen cardiovascular y la hipertensión pulmonar asociada a muchas patologías respiratorias y cardiovasculares, muchas veces no se le tiene el cuidado adecuado y nos
empecinamos en ajustar otros tratamientos y dejamos de lado, no pensamos que la hipertensión pulmonar pueda ser la causa de la mala evolución de mi paciente, por ejemplo. ¿Está? Así que vamos a empezar por esa y seguimos. ¿Está? Obviamente, a modo de repaso, ahí está. Muy bien. La hipertensión arterial, bueno, definición bastante sencilla, ¿no? Es el aumento, un conjunto de enfermedades que generan un aumento progresivo de la resistencia vascular pulmonar, que termina llevando con el tiempo a la disfunción del ventrículo derecho y a la muerte prematura con mal pronóstico de dicha patología. Si bien han mejorado un montón en cuanto a la calidad de los tratamientos para lo mismo, sigue siendo una patología de difícil manejo. Y ahora vamos a ver cuáles son los principales inconvenientes. ¿Estamos? Los varones normal pueden ser entre 25 y 30 milímetros de mercurio. Y lo más importante es que tiene, o lo más grave, por así decirlo, es el más pronóstico que tiene una vez instaurada la hipertensión pulmonar. Hay ciertos trabajos que han demostrado que una hipertensión pulmonar de más de 90 milímetros de mercurio tiene una mortalidad de 100% al año. Eso es gravísimo, chicos. 100% al año se muere sin tratamiento. ¿Está? Pero así todo, con la mejoría del tratamiento actual, fíjense que la sobrevida sigue siendo mala, digamos. ¿Está? Muy bien. Generalmente pueden ser primaria o secundaria. Desde la primaria vamos a hablar bien detallado ahora, ya que suele ser una de las causas que no se suele tener en cuenta. ¿Estamos? Muy bien, tenemos la hipertensión pulmonar, como les decía, primaria, aquella de causa desconocida, más común en mujeres, sobre todo pacientes mujeres jóvenes. Las asociadas a enfermedades cardiovasculares son aquellas que en forma crónica hay una claudicación del lado izquierdo, ya sea el ventrículo izquierdo o una valvulopatía izquierda, que genere que aumente la presión dentro de los capilares pulmonares, que esto se transmite a la arteria pulmonar y que con el tiempo genera la hipertensión pulmonar, por ejemplo, la estenosis mitral, la insuficiencia mitral crónica, la insuficiencia cardíaca crónica, etc. Asociada a las enfermedades respiratorias, obviamente el EPOC y la EPIC son las enfermedades más características en este caso, como bien vimos, el EPOC que puede generar el cor pulmonares, y obviamente la debida o secundaria a pacientes que hayan hecho un tromboembolismo pulmonar y queden como secuela del mismo, la hipertensión pulmonar, o que hagan en forma crónica, como ya vamos a ver en aquellas situaciones en las que se despierta esto. Y obviamente las misceláneas, que son las enfermedades raras. ¿Estamos? Muy bien. La hipertensión pulmonar primaria, obviamente puede ser idiopática o familiar, está muy asociado a las enfermedades del tejido conectivo. Acá hay que tener en vista siempre la infección por el HIV, chicos. ¿Está? El HIV, así como puede llegar a generar una orotitis, ¿está? O compromiso neurológico, tiene un compromiso en forma crónica de una lesión directa sobre la arteria pulmonar que me termina llevando a la hipertensión pulmonar. Las afectaciones venosas, como las enfermedades veno-oclusivas o las enfermedades capilares pulmonares, que terminan transmitiendo la hipertensión a nivel de la arteria pulmonar. ¿Estamos? Y después, obviamente, la hipertensión del recién nacido, que esto puede ver ya por trastornos congénitos de la circulación cardiopulmonar. ¿Estamos? Asociadas a las enfermedades cardíacas, como ya le dije a ustedes, la afectación del ventrículo izquierdo o la aurícula izquierda, o las valvulopatías izquierdas, sobre todo la estenosis mitral, es la valvulopatía que más representa la afectación de la arteria pulmonar. Las afectaciones asociadas a las enfermedades pulmonares, como el EPOC, lejos, la principal causa es más de hipertensión pulmonar, las enfermedades intersticiales pulmonares, ¿estamos? La apnea del sueño, las enfermedades de hipoventilación alveolar o el síndrome de Pickwick se van en los pacientes obesos, ¿estamos? La exposición crónica a la altitud o el mal de la altura y las anomalías del desarrollo. Y obviamente las secundarias a tromboembolismo pulmonar, esto va a depender de la arteria pulmonar comprometida, la rama de la arteria pulmonar comprometida,
Y obviamente cuanto más grande sea el calibre de la arteria comprometida, como vamos a ver ahora en la clase de TEP, más probabilidad de terminar el paciente con hipertensión pulmonar. ¿Estamos? Después están las embolias pulmonares no trombóticas, perdón, que suelen ser, por ejemplo, por líquido amniótico, las embolias gaseosas, por cuentos extraños, etcétera, etcétera, raras, son causas raras de hipertensión pulmonar. Y las misceláneas también son sarcoidosis, histocitosis X, la linfangiomatosis, o sea, son enfermedades raras. ¿Estamos? Muy bien. En cuanto a la fisiopatología de la hipertensión pulmonar, como cualquier vaso sanguíneo, hay factores que favorecen a la vasoconstricción versus factores que favorecen a la vasodilatación, donde los estrógenos suelen ser un factor que está en estudio, pero se lo está teniendo como un factor de riesgo o vasoconstrictor, ya que es más frecuente en las mujeres la hipertensión pulmonar primarias o idiopáticas. Se ven en mujeres jóvenes la presencia de hipertensión pulmonar. Obviamente, el factor de agregación plaquetaria, las endotelinas, los factores de crecimiento endotelial son importantes porque al haber una estimulación crónica de estos factores, hacen que haya una hiperplasia de la capa muscular de la arteria, que genere a la larga la hipertensión pulmonar. Obviamente esto está contrarrestado con el óxido nítrico, los factores inhibidores del crecimiento, los factores vasodilatadores antiproliferativos o las prostaglandinas. Esto está en un correcto balance y equilibrio para tratar de mantener una presión pulmonar dentro de valores normales, pero obviamente habiendo patologías que genere una alteración en este balance, hace que haya cambios proliferativos de la arteria y de la capa media, sobre todo de la capa muscular de la arteria, que me van a generar la hipertensión pulmonar. Fíjense acá, como yo les decía hoy, tenemos las predisposiciones genéticas o heredofamiliares y los factores de riesgo externos. Por ejemplo, fíjense los ciertos anorexígenos, las infecciones por HIV, el aumento del flujo pulmonar, como puede pasar en las enfermedades pulmonares obstructivas, la hipertensión portal asociada a compromiso primario de vascular y las enfermedades de tejidos conectivos como el lupus, la artritis, etcétera, entre todos los factores de riesgo, produce un daño vascular pulmonar. ¿Estamos? Que esto lleva a la activación plaquetaria y a las células inflamatorias, o sea, como cualquier proceso inflamatorio de cualquier parte del organismo, que genera una disfunción endotelial y una disfunción muscular lisa. ¿Está? Esto estimula la liberación, como decíamos hoy, del factor de crecimiento tisular, de la agregación plaquetaria, las endotelinas, que me generan vasoconstricción, proliferación celular, proceso inflamatorio y genera trombosis. ¿Estamos? Que si esto se mantiene en el tiempo y no es contrarrestado por los factores antagonistas, a la larga me genera una enfermedad pulmonar, obviamente en su inicio y progresión de la misma. ¿Estamos? Clínicamente, la hipertensión pulmonar suele ser oligosintomática, donde la disnea suele ser el síntoma principal. Y lo fundamental es que una disnea sin afectación pulmonar clara. O sea, el paciente suele tener disneas con los pulmones limpios, a menos obviamente que sea una hipertensión pulmonar secundaria al EPOC. En la hipertensión pulmonar secundaria al EPOC, el paciente ya de base tiene su ocultación patológica del EPOC con sucreciones, rales, crepitantes, roncus, sibilancias. ¿Estamos? La disnea con la enfermedad cardíaca pulmonar generalmente, pero que no justifique la disnea progresiva. Esto suele pasar en aquellos pacientes, por ejemplo, con una estenosis mitral o con pacientes con insuficiencia cardíaca, con disfunción del ventrículo izquierdo, que presentan síntomas, que presenta disnea y uno asume que es por su insuficiencia cardíaca y ajusta el tratamiento, aumenta los diuréticos y el paciente no mejora clínicamente, porque el problema muchas veces no suele ser la disfunción del lado izquierdo en sí, sino la hipertensión pulmonar que generó eso. ¿Estamos? Muy bien. Obviamente cansancio, astenia, debilidad, suele tener angina y síncope. El síncope en la hipertensión pulmonar es de mal pronóstico, chicos. ¿Está? El síncope es de mal pronóstico. Obviamente va a dar distensión abdominal como cuadro secundario a una insuficiencia cardíaca derecha, con ingurgitación yugular, ascitis, edema de los miembros inferiores.
¿Estamos? Al examen físico, lo que podemos llegar a encontrar son un impulso en el borde parasternal izquierdo, o sea, indicando que hay un agrandamiento del ventrículo derecho, ¿está? Puedo encontrar un segundo ruido aumentado, sobre todo, perdón, en los componentes pulmonares. Puede haber una dilatación del ventrículo derecho, obviamente, que eso me va a llevar a una insuficiencia tricuspidia, y eso va a dar un soplo sistólico regurgitativo, que se escucha mejor en el foco tricuspidio, o sea, cuarto, quinto espacio intercostal, línea paraesternal izquierda. ¿Estamos? Puede tener un soplo diastólico de insuficiencia pulmonar, de insuficiencia valvular pulmonar. Acuérdense que el soplo de insuficiencia de las válvulas sigmoideas diastólico sería diastólico regurgitativo. ¿Estamos? Puede haber obviamente presencia de tercer ruido en signos de claudicación del ventrículo derecho e insuficiencia cardíaca derecha, y después manifestaciones generales de la insuficiencia cardíaca derecha, como lo es la ingurgitación yugular, la distensión abdominal con presencia de ascitis, edemas en miembros inferiores. ¿Estamos? Muy bien. Para hacer el diagnóstico de la hipertensión pulmonar, obviamente la sospecha clínica siempre tiene que estar presente. ¿Está? Descartar que pueda ser secundaria a una patología primaria que pueda estar teniendo el paciente. El electrocardiograma, si bien podemos encontrar ciertos hallazgos que nos ayuden a llegar a el diagnóstico, no es 100% específico. O sea, un electrocardiograma normal no descarta la presencia de hipertensión pulmonar. ¿Qué podemos encontrar? Obviamente la sobrecarga del ventrículo derecho, como vamos a ver ahora los criterios para hipertrofia o sobrecarga ventricular derecha, agrandamiento auricular derecho, y solemos tener el eje desviado a la derecha. Pero como bien dice acá, un electro normal no excluye la posibilidad de haber hipertensión pulmonar. Voy a hacer un parate acá porque me di cuenta que arranqué a 1000 por hora. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Tampoco, pero se le sigue. ¿Está? Bien, vamos, vamos, vamos. Muy bien. Fíjense acá, en este electrocardiograma tenemos un ritmo sinusal de 12 derivaciones, donde en las derivaciones B1, ¿está? Y bueno, y B2 también, se ve la onda R alta. ¿Estamos? Esto creo que yo había compartido con los chicos en mi práctico, habrán visto por ahí en la clase de electro. El signo más representativo de sobrecarga ventricular derecha es la onda R alta. La R alta en B1, más de 7 milímetros, ¿tá? Es lo más indicativo de sobrecarga ventricular derecha. ¿Tá? ¿Qué otro criterio habíamos dicho acá? Desviación del eje hacia la derecha. Si nosotros miramos el eje acá, fíjense, ABF está positivo, ¿estamos? Pero D1 es más negativo, o sea que está a más de 90 grados. Está aproximadamente 100, 110 grados. ¿Estamos? Muy bien. Tengo miedo de preguntar, pero ¿se entiende por qué el eje está así? ¿Se entiende por qué yo digo que el eje está a más de 100 grados, chicos? No, profe, yo no lo entiendo. No, la verdad que no. Ay, ay, ay. Tenía miedo de preguntar eso. ¿Está? De 1 a B. Está Porque está isofase. desviado a la derecha. Y claro, porque está a la derecha. Muy bien. Fíjense acá. ¿Ven este cuadrito de eje o no? Acá tengo D1 y acá tengo ABF. D1 es 0 grado. ABF es 90 grados. ¿Estamos? Esto es D1 positivo. De este lado sería D1 negativo. Hasta ahí me siguen, ¿no? ¿Está? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, fíjense, en ABF, en la diapositiva, en ABF tengo más ondas, a ver, acá abajo, tengo más onda positiva. O sea que yo sé que el eje está hacia acá abajo, ¿no? Pero fíjense que en D1 tengo más ondas negativas que positivas. O sea, la onda S es más grande que mi onda R. Por lo tanto, está más para acá el eje de D1. ¿Se entiende? Por eso yo digo que está más de 90. Está en este cuadrante. ¿Se entiende o no? Sí, doctor. ¿Sí? ¿Seguro?
Bien. Profe, Sí, pero tiene que ser significativo la desviación porque usted dijo ahí que está más de 90, pero lo toman como normalidad hasta más de 110. sí, ¿Tiene que en ser realidad, superior a 110 o claro, por menos? eso. Y está más tiene que ser más de 110. Pero más de 100 se está desviando a la derecha ya. ¿Entendés ahí? Sí, le entiendo. ¿Está? Bien. Muy bien. Fíjense como yo le decía acá la onda. Y fíjense acá, esto es una en la imagen en el V acá, en la onda P normal, fíjense, redondeadita que precede, positiva que precede al complejo QRS, pero fíjense en la imagen A, como tengo la onda P alta, que es indicativo de sobrecarga auricular derecha. Más de 2,5 cuadraditos, fíjense acá tengo 1, 2, 3, casi 4 cuadraditos. ¿Está? 4 más de 2,5 cuadraditos es sobrecarga auricular derecha. ¿Estamos, chicos? Estos son los 3 hallazgos que puedo encontrar en la hipertensión pulmonar. ¿Estamos? Onda R alta en B1, el eje desviado a la derecha y sobrecarga auricular derecha. ¿Está? Muy bien. En el laboratorio, si bien es poco específico, digamos, lo que sí tenemos que buscar son las posibles patologías asociadas a la hipertensión pulmonar, como las serologías para hepatitis, el HIV, como dijimos que era un factor importante, los factores Profe, asociados, sí, y la onda P pulmonar, la alta sería, ¿en qué derivaciones yo tengo que buscar? en cualquier derivación, porque crece en todo el electrocardiograma, pero ¿cuál es la mejor derivación para mirar la onda P? ¿De uno o de dos? D2, Ah, D2, Pues de ¿tá? 2 de 3 a veces, pues. Sí, sí, D2 es la mejor derivación para mirar con la onda P, ¿tá? Muy bien, pero puede aparecer en cualquier derivación, ¿sabes, Sabrina? En cualquier derivación, ¿tá? sí, gracias. Dale, muy bien. Obviamente tratar de descartar la presencia de enfermedades del tejido conectivo, como dijimos, ¿no? Hay que pedir FAN, anti-RO, anti-LA, anti-DNA, eso lo van a ver muy bien ustedes el año que viene en sexto año. El dímero D, importantísimo porque como vamos a ver ahora, la hipertensión pulmonar predispone a la formación de trombos dentro de la arteria pulmonar, perdón, sí, de trombos que embolizan y generan TEP inclusive, ¿está? Por lo tanto, el dímero D siempre tiene que estar presente. La radiografía de tórax se puede llegar a, no es 100% exacta y recalco que la radiografía normal no descarta la presencia de hipertensión pulmonar, ¿está? Pero en más de los 90% de los casos cuando está instaurada la hipertensión pulmonar, ¿estamos? Podemos ver signos sugestivos de hipertensión pulmonar. Fíjense sobre todo acá en las flechitas negras, como vemos este segundo arco, tenemos el arco aórtico del botón aórtico y tenemos este segundo arco por el crecimiento de la arteria pulmonar y la rotación cardíaca que esto genera. Estamos bien, si son signos bastante inespecíficos, pero es sugestivo de la misma. ¿Estamos? Muy bien. El ecocardiograma viene siendo uno de los principales métodos diagnósticos, ya que no solo me permite calcular la presión pulmonar, sino que me permite ver cómo están las cavidades derechas. ¿Estamos? Muy bien. Fíjense en este caso como vemos un ecocardiograma acá abajo, donde tenemos la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Normalmente estas dos cavidades son más chicas que las cavidades izquierdas, pero fíjense acá como vemos el agrandamiento del ventrículo derecho y una aurícula gigante. ¿Está? ¿Qué pasó? Un segundo. ¿Qué pasó? Necesito Sí. hay un hombre que se ha caído de la cabeza hace 3 días. ¿Hace cuándo se cayó? Hace 3 días se cayó y le sigue doliendo la cabeza. Está bien. Dale. Lo mejor sería hacer una radiografía.
Bien, chicos, disculpen. Fíjense en el ecocardiograma acá de 4 cámaras como podemos ver la dilatación de las cavidades derechas. ¿Está? Fíjense acá, podemos ver el flujo de la ingurgitación, perdón, el flujo de la regurgitación de la válvula tricuspidia, ¿está? Que me habla de una insuficiencia tricuspidia severa, como habíamos dicho hoy. ¿Estamos? Fíjense la angiografía pulmonar, que es método de imagen con contraste, donde podemos ver la dilatación de la arteria pulmonar, ¿está? Que es muy característico en estos casos. ¿Estamos? Muy bien. Y les repito, el mejor método para calcular hoy en día o para hacer el diagnóstico de la hipertensión pulmonar suele ser el ecocardiograma. Lo ideal sería nosotros poder tener disponible un catéter de Schwann-Gam para llegar con el catéter de Schwann-Gam hasta la arteria pulmonar y medir la arteria pulmonar en forma directa. ¿Está? Pero es un procedimiento invasivo, no hay en todos los lugares, generalmente el paciente tiene que estar en una terapia para utilizarlo. Por lo tanto, el ecocardiograma sigue siendo el método de elección para el diagnóstico definitivo de la arteria pulmonar. ¿Estamos? En cuanto al tratamiento, tenemos las medidas no farmacológicas y farmacológicas. ¿Estamos? Obviamente hay que tratar de, nuestro objetivo en el tratamiento es mejorar la tolerancia al ejercicio del paciente. ¿Está? Muy bien. Hay que evitar esfuerzos físicos grandes, o sea que el paciente tratar de evitar actividad física extenuante, evitar el ascenso a grandes alturas, sobre todo viajar en avión, ir a lugares de gran altura, porque esto, acuérdense, por sí solo genera un aumento de la presión pulmonar fisiológica. Como todo paciente con comorbilidad tiene que tener su vacuna antigripal y antineumococo. Hay que tener mucho cuidado con el embarazo y las terapias de reemplazo hormonal, ya que obviamente el embarazo es una situación fisiológica donde aumenta levemente los valores de la presión pulmonar, y la terapia de reemplazo hormonal, ya que esto suele favorecer la presencia de trombos, ¿tá? Y acuérdense, como dijimos, la hipertensión pulmonar por sí suele favorecer o estimular la formación de trombos dentro de la misma. Obviamente evitar todas situaciones que generen una hiperdinamia, como la anemia, los síndromes febriles, la deshidratación, hacer la medicación pertinente si el paciente empieza a presentar signos de insuficiencia cardíaca, y esto cada vez se está haciendo más hincapié en la asistencia psicológica del paciente, chicos. Ustedes imagínense que están en la consulta sentados, viene un paciente con los síntomas que ustedes quieran, y traen unos estudios, y ustedes ven que tiene un ecocardiograma que informa una hipertensión pulmonar de 100 milímetros de mercurio. Como dijimos al principio de la clase, todo paciente con más de 90 milímetros de mercurio de hipertensión pulmonar es de mal pronóstico, ¿estamos? Y tiene una sobrevida sin tratamiento prácticamente nula al año, ¿está? 100% de mortalidad al año. El problema del tratamiento farmacológico son principalmente la disponibilidad de los fármacos. Después, dentro de los tratamientos farmacológicos, tenemos los medicamentos específicos que van a modificar la estructura y la vasoreactividad de la arteria pulmonar, y los no específicos, que son todos aquellos para evitar los síntomas o las complicaciones que puede generar la hipertensión pulmonar. Como bien repetimos varias veces, durante la hipertensión pulmonar suele haber predisposición a la formación de trombos dentro de la arteria pulmonar. Por lo tanto, estos pacientes tienen que estar anticoagulados con cualquier anticoagulante, puede ser los viejos o los nuevos anticoagulantes, para tratar de evitar la presencia de TEP, porque si a esa hipertensión pulmonar dejamos que evolucione la formación de trombos, que genere la embolia al pulmón y me genere un tromboembolismo pulmonar, obviamente es de muy mal pronóstico eso. ¿Estamos? Obviamente, perdón, si el paciente presenta signos de insuficiencia cardíaca, hacer el tratamiento como cualquier insuficiencia cardíaca, empezando con los diuréticos, con los IECA o los BARAS-2, una vez compensado empezar con mi beta bloqueante, siempre y cuando el paciente no tenga contraindicaciones para estas patologías, obviamente. ¿Estamos? El oxígeno se hace cuando el paciente presenta hipoxemia severa, ¿está?
y tratar de tener una PO2 de más de 90 milímetros de mercurio, perdón, más de 60 milímetros de mercurio por estado ácido base, o más de 90 de saturación por oximetría de pulso. Acuérdense que cuando vimos EPOC, uno de los criterios, o los criterios para el oxígeno domiciliario, era la presencia de hipertensión pulmonar, cor pulmonares, poliglobulia o insuficiencia respiratoria crónica. ¿Estamos? Que el paciente sature menos de 90 por oximetría de pulso o menos de 60 por sangre arterial. ¿Está? Por lo tanto, el oxígeno domiciliario hay que estar, o sea, hay que tener presente la utilización del mismo. ¿Estamos? Y después, obviamente, el problema es cuando claudica mi ventrículo derecho, es que el ventrículo derecho llena mi ventrículo izquierdo. Por lo tanto, al claudicar mi ventrículo derecho, disminuye la precarga de mi ventrículo izquierdo y el paciente no tiene sangre prácticamente para bombear hacia adelante. Entonces hay que evaluar la utilización de inotrópicos positivos para tratar de mejorar la función del ventrículo derecho, donde la digoxina suele ser uno de los más utilizados. ¿Estamos? Estos son todos tratamientos inespecíficos de la hipertensión pulmonar. Ahora, de los tratamientos farmacológicos específicos son aquellos fármacos que van a modificar la estructura o la respuesta inflamatoria dentro de la arteria pulmonar y pueden mejorar la sobrevida o la calidad de vida del paciente. Los antagonistas cálcicos, como el nifedipino, diltiazem o la amlodipina, son los que más se prefieren. ¿Cuál es el problema de los antagonistas cálcicos? Es que se utilizan aquellos pacientes que se les llaman respondedores. Hay que hacer una prueba de esfuerzo en la que se ve si los pacientes responden o no a los antagonistas cálcicos. A su vez, de los pacientes, solo el 50% de los pacientes son respondedores del antagonista cálcico. Y de estos 50 pacientes que responden a los antagonistas cálcicos, el 50% genera tolerancia. Por lo tanto, los antagonistas cálcicos lo que tienen bueno es que tienen un bajo costo y tienen una alta disponibilidad, pero fíjense la cantidad de obstáculos que tenemos a la hora de tratar de indicar un antagonista cálcico. Y obviamente si el paciente tiene signos de disfunción del ventrículo derecho, acuérdense que sobre todo el diltiazem, los anticálcicos están contraindicados en la insuficiencia cardíaca. ¿Está? El objetivo de este tratamiento es tratar de mantener al paciente en unos síntomas clase funcional 1 o 2, ¿está? O sea, que con su actividad diaria y habitual no presente síntomas. ¿Está? Muy bien. Después están las drogas que actúan directamente sobre los procesos inflamatorios que actúan sobre la arteria pulmonar, como los prostanoides, ¿está? Que son las prostaciclinas cicléticas o los análogos a las prostaciclinas, que fueron los únicos que demostraron disminuir la mortalidad en los estudios que se hicieron en los pacientes en los cuales recibieron estas drogas. ¿Estamos? Como en los ejemplos de estos son el epoprostenol, ¿estamos? Que viene en dosis de 2 a 4 nanogramos por kilogramo por minuto. El inconveniente de esta droga, del epoprostenol, es que se tienen que infundir sí o sí por una vía venosa central. ¿Estamos? ¿Cuál es la dosis de esto? O sea, se le va haciendo la medicación, se va aumentando la infusión hasta que el paciente empieza a presentar los efectos adversos. ¿Cuáles son esos efectos? Calor, cefalea, diarrea o dolor en los miembros, ¿está? Como parestesia de los miembros. Entonces esa es la dosis máxima que puede recibir un paciente. Lo que se hace es, se disminuye la dosis y se controla el goteo. Esto se utiliza generalmente en pacientes que van a requerir obviamente internación por su hipertensión pulmonar, ya que fíjense que sí o sí tiene que tener un acceso venoso central. El hilopros, ¿estamos? Que es otro análogo de las prostaciclinas, que vienen por vía endovenosa, por vía oral o aerosolizada. En nuestro país, acá creo que en Brasil también, la forma que encontramos es la inhalada, ¿tá? Que viene como un PAF, dispositivos en aerosol. Se dan dosis de 2,5 a 5 microgramos y se puede dar de entre 6 y 9 veces por día. ¿Tá? Muy bien, cada PAF, cada disparo, da una dosis de 2,5 microgramos.
Eso vio que el Hilopros vio que mejora muchísimo la capacidad del ejercicio y mejora mucho los síntomas del paciente con hipertensión pulmonar. ¿Estamos? 3-prostinil, que también viene por vía inhalatoria, intravenosa y subcutánea, ¿estamos? Que en nuestro medio, creo que en Brasil también, yo la pasada busqué, pero creo que en Brasil también, la única presentación es la vía subcutánea. Vienen en parches parecidos a los parches de la nitroglicerina. ¿Estamos? Se hacen cálculos de dosis por el paciente, que son de 20 a 80 nanogramos por kilogramos por minuto. Los parches vienen en distintas dosis y se calcula según el peso del paciente. ¿Estamos? El principal problema de esto son los costos, chicos. ¿Está? Fíjense lo que sale una ampollita del epoprostenol. Ojo, esto no está actualizado, seguramente está más caro ahora, ¿está? Fíjense el aerosol del Hilopros, estos son precios del año pasado, está casi 120.000 pesos un aerosol, ¿estamos? Y fíjense el 3-prostinil, perdón, una locura, chicos, lo que sale esto, ¿está? Estamos hablando de, no sé, 10 millones de pesos, una locura es el tratamiento, ¿está? Esto hace que ese es el mayor inconveniente en cuanto al tratamiento con estas drogas que realmente demostraron un beneficio verdadero a la hora de tratar a los pacientes con hipertensión pulmonar. ¿Estamos? Perdón. Después están los inhibidores de los receptores de la endotelina, como el Bosentan, que este fue uno de los que mejores modificó las variables ecocardiográficas, chicos, ¿está? Mejoró muchísimo la capacidad del ejercicio y la clase funcional del paciente. Se da por vía oral en dosis ascendente hasta llegar a la dosis máxima. ¿Estamos? Fíjense que viene de 62,5 miligramos 2 veces por día, y luego de ir aumentando hasta que dentro de un mes, a llegar a las dosis máximas, que es 125 miligramos 2 veces por día. El problema de esto son los efectos adversos que generan sobre todo la afectación hepática y la anemia. ¿tá? Como dijimos, la anemia era un factor descompensador de la hipertensión pulmonar. Por lo tanto, estos pacientes tienen que tener controles de laboratorio reiterados cada 2 o 3 meses. ¿Estamos? Después las disminuciones espermatogénicas, la verdad que es muy poco importante para mí, digamos, un paciente con hipertensión pulmonar severa que tenga poca cantidad de espermatozoides es irrelevante. ¿Estamos? El ambrisentan, que también vienen en comprimidos por vía orales, se dan en 5 a 10 miligramos por día, también mejoró la clase funcional y los parámetros hemodinámicos, ecocardiográficos del paciente, ¿estamos? Pero el problema son los costos. ¿tá? Fíjense esto. Yo me olvidé de actualizar, le pido disculpas chicos, pero seguramente está más caro. Fíjense lo que sale la caja del Bosentan de 60 comprimidos, ¿tá? Sale 100.000 pesos. ¿tá? Y esto es del 2018, chicos, pasaron 3 años. Seguramente está casi el doble a estar. ¿Estamos? Y fíjense el ambrisentan, un poquitito más barato. ¿Estamos? Pero 100.000 pesitos. ¿tá? Ese es el principal problema de estas drogas que alteran realmente, modifican la evolución de la enfermedad, pero el problema es el costo de la misma, obviamente. ¿Estamos? Muy bien. Fíjense acá, perdón. Fíjense, esto salía en el 2018, fíjense lo que aumentó en el 2019, y fíjense, estamos en el 21, o sea que... Ahí pusieron en el chat, doctor. No vi. Los precios. Sí, no quiero ni ver, exorbitantes son los precios. Profe, una pregunta. Sí. ¿Los prostanoides son mejor opción terapéutica que los antagonistas cálcicos o solo se usan en reemplazo? No, son todos tratamientos de primera línea. Todos estos que estamos viendo acá son tratamientos de primera línea. ¿tá? Los que, los inhibidores del receptor de la endotelina fueron los que mejores demostraron los cambios en cuanto a los parámetros hemodinámicos del paciente, que obviamente eso es muy bueno porque al mejorar los parámetros hemodinámicos significa que realmente
produce una disminución de la presión de la arteria pulmonar, mejorando la capacidad funcional y la sobrevida de mi paciente. ¿Está? Obviamente, los primeros que nosotros hablamos son los únicos que demostraron un beneficio real en los estudios, pero el problema es los costos. Estamos hablando de drogas extremadamente caras, pero todas las que estamos nombrando hasta acá, Brenda, son drogas de primera línea para el tratamiento. Yo puedo empezar con la que yo quiera, ¿sabes? Sí, profe. ¿Está? Bien. Buen look, Billie Eilish tenés, ¿sabes? Bien. ¿Estamos hasta acá, chicos? Muy bien, obviamente, si te toca tratamiento, te da ganas de bien. Después están los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, que estos son drogas que realmente son muy... son drogas muy nobles, como así decirte, por el bajo costo y la buena respuesta que tienen ante estos tratamientos, ¿tá? Como el sildenafil, que es el famoso Viagra. Fíjense, se estudió en la hipertensión arterial pulmonar primaria o las enfermedades pulmonares secundarias, la enfermedad del tejido conectivo, ¿tá? En las cardiopatías congénitas o aquellas secundarias al TEP crónico. ¿Estamos? Los pacientes mejoraron mucho la capacidad funcional y la clase funcional, la tolerancia a los síntomas, estamos en las 12 semanas, o sea, en el transcurso de 2 o 3 meses de tratamiento. ¿Estamos? Fíjense que la dosis oral viene de 75 a 150, o sea, son dosis altas, la que se utiliza, repartido en 3 tomas por día. Obviamente, en el hombre suele ser un pequeño inconveniente, ya acuérdense que esto genera, son drogas utilizadas para la disfunción eréctil, ¿no? El tadalafilo o tadalafil, sean dosis de 5 a 40 miligramos, el beneficio o lo bueno del tadalafilo es que tiene mayor duración la droga, ¿está? Dura, así que se pueden hacer en una toma diaria, ¿está? Yo estoy trabajando ahora con una paciente, una mujer que tenía antecedentes de una comunicación interauricular, terminó haciendo una hipertensión pulmonar y hoy en día está con tadalafilo y la paciente mejoró muchísimo su clínica, ¿está? Obviamente ya le derivé a un centro de mayor complejidad para que le hagan los estudios pertinentes para tratar de ver si se puede corregir o no, ¿está? El tema es el siguiente, imagínense que a ustedes le toca un tratamiento y le indica esto, ¿está? Es una locura los costos, digamos, ¿está? Ahora, un Viagrito, un sildenafil, miren, muchísimo barato. Encima PAMI te cubre el 60%, ¿está? O sea que mis viejitos van a estar contentos en ese sentido, ¿está? Obviamente está indicado a aquellos pacientes que tengan hipertensión pulmonar severa con disfunción del ventrículo izquierdo, obviamente el trasplante cardiopulmonar suele ser una opción como último eslabón en el tratamiento. Pero se vio que la septostomía auricular ayuda a disminuir las presiones dentro de las cavidades izquierdas. ¿Cuál es el problema de esto? Es que es un procedimiento que hay que hacerse con mucho cuidado porque hay que hacer una pequeña comunicación interauricular. El procedimiento tiene que ser con mucha delicadeza para que no se rompa el tabique interauricular y no me genere una comunicación interauricular grande porque va a empeorar mi cuadro clínico y se hace en centros muy especializados. Generalmente en los centros donde se hacen los trasplantes, hay los médicos cirujanos cardiovasculares suelen tener esta opción como tratamiento pretrasplante. Se genera o se hace iatrogénicamente una comunicación interauricular para tratar de que disminuya algo la presión pulmonar y que el paciente tolere la espera del donante, digamos, de pulmón y corazón. ¿Estamos? Muy bien. ¿Cuál es nuestro objetivo en el tratamiento? Tratar de que el paciente esté en clase funcional 1 o 2, que no llegue a presentar signos de insuficiencia cardíaca derecha, ¿estamos? Que no genere derrame pericárdico, que haga una prueba de la caminata mayor a 500 metros en 6 minutos, es una prueba que al paciente se le hace un circuito marcado, que yo sé la distancia que está caminando mi paciente, y se lo hace combinar y se le va saturando, se le va controlando la insuficiencia cardíaca y la clase funcional de los síntomas. ¿Está? Obviamente, el valor de BNP y ProBNP llevar a lo más normal posible. Acuérdense que en la insuficiencia cardíaca o en el aumento de las presiones dentro del ventrículo hace que se eleve el ProBNP, que es un marcador
de mal pronóstico. Y obviamente hemodinámicamente tratar de que disminuyan las presiones dentro tanto del ventrículo derecho como de la aurícula derecha. ¿Estamos? Tratar de tener una presión de la aurícula derecha menor a 8. Esos son nuestros objetivos. ¿Cuáles son los índices de mal pronóstico cuando el paciente ya presenta signos de disfunción del ventrículo derecho? Cuando tiene una rápida progresión de los síntomas, el síncope, acuérdense, como dijimos al principio, era un síntoma de mal pronóstico. Estamos en la clase funcional 4, o sea que el paciente en reposo tenga síntomas, que en la caminata la prueba de la caminata de los 6 minutos no supere los 300 metros sin presentar síntomas extenuantes, que los valores de ProNP estén muy elevados, que haya derrame pericárdico o que las presiones dentro de la aurícula derecha se mantengan muy elevadas. Estos son signos de mal pronóstico en la evolución de mi paciente. ¿Estamos, chicos? Entonces eso hay que indicar siempre. ¿Está? ¿Cuándo está indicado el trasplante bipulmonar? En aquellos pacientes relativamente jóvenes, menores de 60 años de edad, que no tengan afectación de otro órgano extratorácico, que el paciente permanezca sintomático a pesar del tratamiento farmacológico máximo, que la enfermedad sea rápidamente progresiva. Y yo creo que este tercer punto es lo fundamental, porque nosotros recién vimos lo que cuestan los fármacos, lo que cuesta hacer el tratamiento para la hipertensión pulmonar, o sea que es muy difícil que el paciente cumpla muchas veces con los criterios para el trasplante. Y cardiopulmonar en aquellos pacientes que tengan disfunción, ya sea del ventrículo derecho o ventrículo izquierdo, o en aquellos síndromes de Enge-Menge por patología congénita. Por ejemplo, en aquellos pacientes que tengan una comunicación interventricular o interauricular, que esa comunicación no corregida genera la hipertensión pulmonar, que es el caso de esta paciente que yo tengo que le comenté, paciente que tiene una comunicación interauricular que nunca se corrigió y hoy la paciente tiene hipertensión pulmonar secundaria a la misma. Eso es un síndrome de Eisenmenger. ¿Estamos, chicos? La paciente con la medicación, con el tadalafilo, mejoró bastante su clínica. Por suerte no tiene síntomas de insuficiencia cardíaca derecha, pero ya fue derivado a un centro de mayor complejidad para mejor estudio. ¿Estamos? Fácil, ¿no? Hipertensión pulmonar, fácil. ¿Está? Muy bien. Lo que vamos a pasar ahora es al otro tema, que es tromboembolismo pulmonar, patología muy relacionada a esto. ¿Está? Esperen, voy a abrir el otro power. Ahí está. Muy bien. No es este. Este es. Ahí está. Uno que está acá. Muy bien. El tromboembolismo pulmonar, patología extremadamente importante, que es secundaria a la presencia de un émbolo procedente del árbol arterial derecho. Estamos que el 95% de los casos viene del sistema venoso profundo, por lo tanto vamos a ver que la trombosis venosa profunda y el tromboembolismo pulmonar vienen de la mano. ¿Estamos? Generalmente pueden ser de los miembros proximales, como las venas femorales, etcétera, o las venas más distales. ¿Estamos? Y después, otras localizaciones menos frecuentes, como pueden ser trombosis que se genera a nivel de la vena cava, dentro de las cavidades derechas o de las válvulas derechas, o de los miembros superiores mucho menos frecuentes. ¿Estamos? Y después las embolias no trombóticas, como son por embolia de aire, de grasa, por ejemplo, en los pacientes que presentan fracturas de los miembros inferiores o fractura de cadera, que se produce una embolia grasa por cuerpo extraño o de líquido amniótico, pero son raros estos casos de tromboembolia pulmonar. ¿Estamos? Muy bien, fíjense que es la tercera causa de muerte, como le dijimos al principio, luego de las enfermedades cardiovasculares o del accidente cerebrovascular. Y la secuela del TEP es principalmente la hipertensión pulmonar crónica, como vimos recién en las diapositivas anteriores. En cuanto a la fisiopatología del TEP, generalmente nosotros tenemos la triada de Virchow, que dice que en todo proceso en el organismo, en cualquier parte del organismo, donde haya éstasis sanguínea, haya una lesión endotelial y estado de hipercoagulabilidad, esto favorece a la presencia de formaciones de coágulos. Un segundito, chicos, por favor.
Perdonen, chicos, perdonen. Entonces, esta tríada de Virchow es ejemplo de cualquier situación en el organismo que produzca éstasis sanguínea, que haya tendencia a la lesión endotelial y estados de hipercoagulabilidad, hacen que favorezca la aparición de trombos o de agregación plaquetaria con formación de coágulos de fibrina. Esto asociado a factores de riesgo, como suelen ser el sexo femenino, las alteraciones en las proteínas de la coagulación o las alteraciones como enfermedad del síndrome antifosfolipídico, etcétera, etcétera, son situaciones de estado de hipercoagulabilidad, hacen que haya el riesgo de tromboembolismo pulmonar. Los factores de alto riesgo para la presencia, como decíamos recién, para que estos tres mecanismos aparezcan, son la trombosis venosa profunda o que el paciente ya haya tenido tromboembolia pulmonar, aquellos pacientes que tengan fractura de cadera o de pierna y genere una postración en cama, la prótesis de cadera, cirugías mayores generales en los últimos 3 meses. Cuando yo hablo de cirugía mayor, son aquellas cirugías que duran más de 1 hora, 1 hora y media, el procedimiento, aquellos pacientes politraumatizados, las lesiones medulares y la inmovilización por más de 48 en el último mes. Todo esto son factores de riesgo, de alto riesgo, para la formación de trombosis venosa profunda. ¿Estamos? Factores de moderado riesgo, por ejemplo, la presencia de una vía de acceso central, aquellos pacientes con cirugía de rodilla artroscópica, la presencia de quimioterapia, la insuficiencia cardíaca, acuérdense que la insuficiencia cardíaca da procesos de éstasis sanguíneo, la terapia hormonal sustitutiva o la terapia anticonceptiva en la mujer, como yo les decía recién, el cáncer es un factor, es una situación clínica que favorece la aparición de, de estado de hipercoagulabilidad. Los pacientes que presentan accidente cerebrovascular con parálisis o hemiplejías, ya que dificultan mucho la movilización del paciente, en la mujer el posparto o el embarazo, que tenga antecedentes de enfermedad de tromboembolia previa, sobre todo los miembros inferiores, y como yo le decía, las trombofilias, los déficits de las proteínas asociadas a la coagulación, como la antitombina 3, los déficits de proteína C y S. Yo me acuerdo en la residencia tuvimos un caso de un chico joven, 22, 23 años, que hizo un cuadro, un TEP importante, un TEP moderado, y estudiándolo al paciente, él tenía alteraciones de las proteínas C y S. Eso generó un estado de hipercoagulabilidad en el paciente, que el paciente se deshidrató por no tener una buena ingesta de agua, y favoreció a la formación de un trombo dentro de las venas de los miembros inferiores, y el paciente terminó haciendo un tromboembolismo pulmonar. ¿Estamos? Muy bien. Y los factores de riesgo débiles son aquellos pacientes con reposo en cama. Cuando yo hablo de reposo, digo que el paciente no está postrado, o sea, el paciente se levanta, se va a la cama, al baño y vuelve, o sea, hace los mínimos movimientos. ¿Estamos? Por ejemplo, aquellos pacientes que hagan viajes de largos periodos, sobre todo viajes en avión, la edad avanzada, la cirugía laparoscópica, la obesidad, que tenga presencia de varices o inherentes en el miembro inferior, y fíjense que el tabaquismo es también un factor de riesgo. Si bien son factores de riesgo débiles, no dejan de ser factores de riesgo que, sumando todo, pueden sumar muchos puntos. ¿Estamos? Muy bien. En cuanto al diagnóstico, fíjense que la sospecha clínica es fundamental, chicos. ¿Estamos? Yo tenía un jefe en la residencia que me decía, si vos se te pasó por la cabeza que puede ser un TEP, tenés que sí o sí descartar la presencia del TEP. ¿Estamos? Ahora vamos a ver cuáles son los métodos diagnósticos más sensibles. ¿Estamos? Pero obviamente la presencia de los signos y síntomas que vamos a ver ahora, que son 2 o 3 de los cuales son muy característicos del tromboembolismo pulmonar. ¿Cuáles son? La disnea, que aparece generalmente en reposo y es de inicio súbito, chicos. La disnea súbita, con un dolor torácico tipo pleurítico, es muy característico, chicos. Aquellos pacientes que estaban en reposo o haciendo una actividad mínima y empezaron con una disnea importante en forma súbita, y que al respirar sienten un dolor en punchazo, un dolor en puntada de costado, que es un dolor tipo pleurítico.
¿Está? Eso es muy característico, chicos. ¿Está? Obviamente, en la mayoría de los casos los pacientes están taquicárdicos, fíjense más, en el 100% de los casos, dicen las guías y los libros, puede estar asociado a tos y hemoptisis, ¿estamos? Puede presentar signos de descompensación de cavidades derechas, como lo son la ingurgitación yugular, ortopnea, etcétera, pero esto en el caso de que sean masivos, ¿está? El síncope, fíjense que puede estar presente también, y es de mal pronóstico la presencia de síncope como primera manifestación del TEP. Pero los más característicos, chicos, es la disnea de inicio súbito, el dolor preurítico, la taquipnea y la taquicardia. ¿Está? Muy bien. Obviamente, ¿cuáles son los diagnósticos diferenciales que puede tener el dolor torácico del TEP? Fíjense, el dolor de la tromboembolia pulmonar generalmente es costal o central, pero el paciente siente como un puntazo, como un pinchazo siente, ¿está? Es pleurítico el dolor. ¿Estamos? Esto puede empeorar con la respiración o con la tos, puede estar asociado además con hemoptisis y obviamente la disnea, y en el electrocardiograma ya vamos a ver signos de sobrecarga ventricular derecha y un patrón característico que da el tromboembolismo pulmonar a nivel del electrocardiograma. ¿Estamos? Muy bien. ¿Cómo hago el diagnóstico? Obviamente interrogando bien al paciente y generando la sospecha. Para sumar puntos a la hora de llegar al diagnóstico de mi tromboembolismo pulmonar, tengo que aplicar los criterios de Wells. Los criterios de Wells son aquellos hallazgos clínicos que voy a encontrar en mi paciente que me van a hacer si el paciente tiene alta probabilidad de que sea un TEP o baja probabilidad de que sea un TEP. Si el paciente tiene un cáncer activo, presentó con hemoptisis de entrada, tiene una cirugía reciente, que tenga antecedente de trombosis venosa profunda o la frecuencia cardíaca de más de 100 latidos por minuto, que tenga signo clínico de trombosis venosa profunda, como lo es edema en el miembro inferior, generalmente es un edema del miembro inferior unilateral, presencia de varices a nivel del miembro inferior, la piel de ese miembro inferior suele estar fría y pálida, ¿tá? Esos son signos de trombosis venosa profunda. ¿Tá? Y que no haya otro diagnóstico aparente que justifique los clínicas que tiene el paciente, esto, perdón, se hace un puntaje, se suma, ¿tá? Y vamos aplicando. Alta probabilidad antes de hacer cualquier estudio diagnóstico, cuando tiene más de 6, ¿estamos? Moderada entre 2,5 y 5,5 y baja menos de 2. O sea que con que el paciente te venga con taquicardia, ¿estamos? El paciente te dice que hace un mes atrás le recibieron una cirugía de vesícula, por ejemplo, y vos mirás y tiene un miembro, uno de los miembros inferiores tiene edematizado, tiene frío, tiene pálido, ¿está? Ya sumamos 6 puntos casi, listo, es de moderada a alta probabilidad, antes de hacer cualquier estudio complementario, de que sea un TEP lo de mi paciente. ¿Estamos? Muy bien. Fíjense acá, cuando tiene más de 6 puntos, tiene un 78% de probabilidad. ¿Qué significa eso, chicos? Que si yo a 10 pacientes que tengan 10 pacientes que tengan un Wells más de 6, a 8 es probable que tengan un TEP. O sea, es altísima la probabilidad clínica haciendo este interrogatorio. Ver si el paciente tiene algún cáncer activo. Ojo, puede ser que el paciente no sepa que tenga algún cáncer activo, pero hay que interrogar. Si consulta con hemoptisis, alguna cirugía reciente, que tenga antecedente de trombosis venosa profunda, que tenga taquicardia al ingreso a la consulta, que tenga signos actuales de trombosis venosa profunda o que no haya otro diagnóstico que explique la presencia de trombosis venosa profunda. A mí me ha pasado una vez en la residencia, fue una equivocación mía, un paciente que tenía insuficiencia cardíaca avanzada, el paciente tenía la presencia de un cardiodesfibrilador, una insuficiencia cardíaca por una miocardiopatía chagásica, el paciente tenía un cardiodesfibrilador implantado y un día estaba internado porque se descompensó su insuficiencia cardíaca y a la madrugada me llaman los enfermeros porque el paciente empezó con un dolor torácico intenso. Como el paciente tenía su cardiodesfibrilador y estaba descompensado su insuficiencia cardíaca, yo asumí que era una descarga del cardiodesfibrilador. ¿Estamos?
Al otro día se le pide una tomografía por las dudas y me encuentro que había hecho un tromboembolismo pulmonar mi paciente. Pasó por alto. ¿Por qué? Porque había otra clínica, otro cuadro clínico que podía llegar a justificar sus síntomas. ¿Está? En ese caso en particular no pensé en un TEP, pero después de ese paciente siempre tengo presente la posibilidad. Chicos, aprendí mucho después de eso. Por suerte el paciente no se murió en esa oportunidad. ¿Estamos? Muy bien. Vamos a ver esto. Esto es un algoritmo que hice, que es bastante engorroso, pero que sirve mucho a la hora del diagnóstico, cómo evaluar. Fíjense, vamos a suponer que yo aplico todos los criterios para ver si el paciente tiene alto, moderado o bajo riesgo para TEP. ¿Estamos? Vamos a suponer que tiene un bajo riesgo para TEP. ¿Está? Lo que yo puedo hacer es pedirle el dímero D a mi paciente. El dímero D es una estructura de degradación de la formación de los coágulos, ¿está? Que si no tengo dímero D, el dímero T da negativo y tiene baja probabilidad en cuanto a estos criterios, ¿estamos? Probablemente sea otra cosa. ¿Estamos? Probablemente sea otra cosa. No quiere decir que no sea, pero hay mucha probabilidad de que no sea y hay que buscar otra causa. Ahora, si el dímero D llega a dar positivo, a pesar de que tiene baja probabilidad, ¿estamos? Ahí sí tengo que pedirle un estudio de imágenes para tratar de confirmar la presencia. Que la tomografía axial computada, como vamos a ver ahora, es uno de los métodos de elección actualmente para ver la presencia del TEP. ¿Estamos? Si en la tomografía, digamos, da negativa, pero yo quiero descartar, o sea, yo no llego a ver el TEP, el tromboembolismo pulmonar en la tomografía, lo que puedo pedirle al paciente es pedirle un ecocardiograma para ver las cavidades derechas como están. Si no tengo sobrecarga del ventrículo derecho, descarto la probabilidad de TEP y busco otra causa que justifique los síntomas. Ahora, si tengo signos de sobrecarga ventricular derecha, asumo que es un TEP, seguramente de pequeño tamaño, y puedo iniciar el tratamiento como vamos a ver ahora. ¿Estamos? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un paciente de alto riesgo, aplicando todos estos criterios acá? Obviamente estos pacientes ya directamente tengo que hacer un estudio de imagen para tratar de descartar. Puede pasar que a pesar de los altos riesgos no vea la tomografía y sigo el camino del ecocardiograma. ¿Estamos, chicos? Chicos, perdón. Ahora, si ya en la tomografía veo, hago el diagnóstico, obviamente confirmo el TEP y empiezo el tratamiento. ¿Se entendió, chicos? ¿Está? Muy bien. Bien, esto no era nada. Bien. Después están los criterios de Ginebra, chicos, que son los criterios revisados, que fueron estudios más grandes, que fíjense que aplican prácticamente los mismos criterios que los criterios de Wells, ¿está? Y son más criterios, ¿está? Pero no hay diferencia significativa en cuanto en comparando con los criterios de Wells para los riesgos, el riesgo pre-test o pre-estudio del diagnóstico de TEP. ¿Estamos? El de Wells sigue siendo muy utilizado, chicos. ¿Está? En cuanto a las pruebas de laboratorio que puedo pedir para, obviamente, para ayudar o confirmar el diagnóstico, puedo llegar a presentar leucocitosis por el proceso inflamatorio agudo que genera el TEP, aumento de los parámetros de inflamación aguda, como son la BCG, la DH, etc. La troponina, que me indica la sobrecarga del ventrículo derecho agudo, como el ProBNP. ¿Estamos? Obviamente voy a pedir una gasometría, ya que si el paciente tiene mucha disnea de compromiso pulmonar, me puede generar hipoxemia, hipocapnia y hasta incluso alcalosis respiratoria. ¿Estamos? Muy bien. El dímero D, como yo le había dicho, es un producto de la degradación de la fibrina que tiene alto valor predictivo negativo, chicos. ¿Qué quiere decir eso? Que si es positivo el dímero D, puede ser que sea o no un TEP. Yo puedo tener un dímero D positivo, pero que no sea TEP. Ahora, si es negativo el dímero D, es lo más probable que no sea un TEP. Eso significa que tiene alto valor predictivo negativo, o sea que la negatividad del dímero D es muy específico. ¿Estamos? Muy bien. Generalmente tiene como punto de corte en la mayoría de los laboratorios 500 nanogramos por mililitro. Más de 500 es
positivo. Y después, obviamente, el valor que dé el dímero D. No es lo mismo que un dímero D de 600 de alto a que dé 10.000. ¿Tá? Obviamente que eso vamos a tener en cuenta también. ¿Cuáles son las posibilidades que puede dar un falso negativo el dímero D? Que el paciente venga siendo tratado por un anticoagulante, como por ejemplo la warfarina, que los síntomas tengan más de 3 días, la presencia de trombos muy chiquititos, ¿tá? O infartos pulmonares muy aislados, o la trombosis venosas distales aisladas, o sea que la formación de trombofibrina sea muy chiquitito como para que no lleguen a dar los valores aumentados. Electrocardiográficamente podemos encontrar el patrón de McGee-White, que es muy específico. ¿Qué significa esto, chicos? Es SND1 Q3 T3. ¿Estamos? La S en D1, la onda Q en D3 y la onda T negativa en D3. Tiene 70% de normalidad generalmente en los pacientes con TEP, pero ese 30% que presenta este patrón, ¿estamos? Es altamente específico. Yo en mi residencia tuve una oportunidad con el doctor Coleman, el gran doctor Coleman fue uno de los que más me enseñó. Tuvimos un paciente que entró al hospital con dolor precordial intenso y al electrocardiograma tenía un leve supraesnivel del segmento CT de la cara inferior. Nosotros asumimos como un síndrome coronario agudo en su momento, pero cuando entró al servicio y le hicimos un electro más prolejito, tenía el patrón S1QT3. Me acuerdo que el doctor frenó la infusión antes de pasar la streptokinasa, no me dejó preparar la streptokinasa porque le íbamos a pasar, le pedimos la tomografía y encontramos que era un tromboembolismo pulmonar. Obviamente un gol de mitad de la cancha que pasa una vez cada 70 años. ¿Tá? ¿Qué otro hallazgo podemos encontrar en el electrocardiograma? Obviamente la taquicardia, la frecuencia cardíaca aumentada, un bloqueo de rama derecha. Este es el patrón que yo le decía. Tengo S profunda, o sea, S es más profunda en D1, y en D3 tengo presencia de onda Q y onda T invertida. S1, Q3, T3. ¿Estamos, chicos? Repito. Perdonen, chicos, 2 segunditos. Bien. ¿Estamos? Muy bien. Fíjense acá, la S profunda en D1, la presencia de onda Q y la S invertida en T3. ¿Estamos? Fíjense las ondas T negativas en B1, B2 y B3. ¿Estamos? Acá no tengo justo ABF para ver el eje, pero el eje desviado a la derecha también suele ser un criterio. ¿Cómo hago el diagnóstico ahora por imágenes? Está antes, en su momento, la radiografía de tórax obviamente era el único método que teníamos. ¿Está? Y hay muchos signos que son inespecíficos, pero que se utilizaban para la sospecha clínica, ¿tá? Como la presencia de atelectasias o derrames pleurales y la elevación del diafragma del lado afectado. ¿Tá? Fíjense acá el caso de esta atelectasia lineal, que hasta incluso suele simular una cisuritis, ¿tá? Muy bien, pero que son signos de de tromboembolismo pulmonar. Esto es el signo de Fleischner. ¿Estamos? Después está el de Palla, que suele ver la imagen redondeada a nivel bronquial como hiperdensa, ¿tá? Radiodensa. Muy bien. El signo de Westermarck, que como se ve el contorno de la arteria pulmonar está comprometida del lado afectado, ¿tá? Como que si estuviera bien teñida la arteria pulmonar. ¿Estamos? Por ahí es el más preguntas, que es la joroba de Hampton, ¿tá? Que es la presencia de esa atelectasia triangular con el vértice hacia el ilio pulmonar. ¿Tá? La imagen de la derecha es muy característica. ¿Tá? O como se ve acá en esta base pulmonar, fíjense que se ve una pequeña imagen radiodensa con un pequeño hilo que está comunicado con el ilio pulmonar. ¿Está? Muy bien.
Ecocardiográficamente, obviamente, podemos evaluar los miembros inferiores y ver la presencia de trombosis venosa profunda, fundamental si tenemos disponible esto, ya que esto ayuda muchísimo al diagnóstico. ¿Está? Obviamente el ecocardiograma, como dijimos, podemos ver sobrecarga de las cavidades derechas, podemos medir la presión de la arteria pulmonar, podemos ver la presencia de trombos dentro del ventrículo derecho, o incluso podemos ver la presencia de vegetaciones. Acuérdense que cuando vimos endocarditis infecciosa dijimos que las vegetaciones grandes a nivel de las válvulas tricuspidias pueden embolizar a nivel del pulmón y generar tromboembolia pulmonar. En realidad generar embolia pulmonar. ¿Estamos? La perfusión pulmonar era hace un tiempo el método de elección, el gold standard. Fíjense acá cómo se ve en distintos cortes, cómo se ve la ausencia del llenado del tramado pulmonar, y ahí se localizaba el tromboembolismo pulmonar. ¿Estamos? Obviamente hoy en día la angiotomografía helicoidal es el método de elección. ¿Estamos? Con contraste. Fíjense acá cómo podemos ver en las imágenes la presencia del trombo dentro de la arteria pulmonar. Este incluso permite ver trombos de pequeño tamaño. ¿Estamos? Fíjense acá cómo podemos ver. ¿Está? Fíjense en este vaso acá como vemos la obstrucción de la arteria pulmonar por el trombo, y posterior al tratamiento, cómo se revascularizó esa arteria. ¿Estamos? Muy bien. Fíjense acá cómo se ven la presencia de los trombos, múltiples trombos, a nivel de las arterias pulmonares. ¿Está? La angiotomografía helicoidal con contraste es el método de elección hoy en día para el diagnóstico. Fíjense estas múltiples embolias pulmonares. ¿Estamos, chicos? Muy bien. A mí me pasó una vez que uno de los diagnósticos diferenciales del tromboembolismo pulmonar es el infarto agudo de miocardio, obviamente, porque acuérdense que la obstrucción aguda y sobre todo de los grandes vasos de la arteria pulmonar de grandes calibres puede generar una sobrecarga ventricular aguda, derecha aguda, y eso obviamente me va a generar isquemia ventricular que puede manifestarse con supradesnivel en el segmento ST. A mí me pasó una paciente, una mujer, tenía 55 años, que vino con una disnea súbita y dolor precordial punzante. ¿Estamos? Ella vino a la guardia, se le hizo un electrocardiograma, yo no tengo el electro de ella, ¿está? Tengo otras imágenes de ella, pero era muy parecido a esto, chicos. ¿Está? Un bloqueo de rama izquierda con supradesnivel en la cara anteroseptal. Como se ve acá, fíjense que tengo las ondas T negativa, de B1 a B3, y un supradesnivel del ST. Entonces, obviamente, se asumió esto como un síndrome coronario, digamos, un infarto agudo de miocardio de la cara anteroseptal. Se empieza a infundir streptoquinasa, y la paciente durante la infusión de la streptoquinasa hace un paro cardíaco, por lo tanto, le empezamos con RCP. Se hizo RCP aproximadamente por un poquitito más de 6-7 minutos, la paciente recuperó el ritmo sinusal, ¿tá? Y como le hicimos un RCP, acuérdense que el RCP, y sobre todo el RCP traumático, es una contraindicación relativa para la infusión de fibrinolíticos. Entonces lo que hicimos fue derivamos a las pacientes a un centro de hemodinamia. Llegado al centro de hemodinamia, entró directamente al servicio, le hicieron el cateterismo, y cuando le tiran el contraste a las arterias coronarias estaban normales, no tenía lesión coronaria. Entonces, como ya tenían el catéter adentro, le tiraron un contraste a las arterias pulmonares, y son estas las imágenes. Estas son las imágenes de esta paciente. Fíjense acá como vemos que se tiñe la arteria pulmonar, y en este caso se ve amputada la arteria pulmonar, la rama de la arteria pulmonar izquierda. ¿Estamos? Fíjense del lado derecho, chicos. ¿Está? Acá tengo el catéter que tira el contraste, y no veo casi nada, chicos. Miren acá. Hasta acá tiñe la arteria y está amputada directamente. ¿Está? Esta mujer había hecho un tromboembolismo pulmonar bilateral grave. ¿Está? Fíjense acá cómo se ve bien la imagen. ¿Estamos?
algo de arteria pulmonar tiñe, ¿tá? Yo calculo que esa poca streptokinasa que le pasamos, algo revascularizó, pero fíjense, está totalmente amputada la arteria pulmonar derecha, así como la izquierda. Está, obviamente, nada, chicos, la paciente lamentablemente no se pudo hacer un tratamiento adecuado en un momento y hizo un nuevo paro cardíaco y falleció. ¿Estamos, chicos? Muy bien. Fíjense este otro caso, este es un paciente que me pasó acá en mi localidad, un paciente sin factores de riesgo, el paciente vegetariano, no fuma, no tomaba, deportista, hacía actividad física todos los días, que consulta por hemoptisis, disnea clase funcional 2, y calambre en los miembros inferiores. ¿Está? A predominio del derecho. Como le pregunté la disnea, me dice que él generalmente hacía mucha actividad física, nunca se cansaba, pero que empezó a sentir una disnea clase funcional 2 y presentó un cuadro de hemoptisis, se le pide la tomografía. Y fíjese la tomografía, esto es de mayo del año pasado, ¿tá? No es muy viejo, en donde, ¿qué se ven acá? Mire, pequeños defectos de relleno de contraste de ubicación periférica a nivel de la rama subtegmentaria del lóbulo inferior derecho relacionado con TEP. ¿Estamos? El paciente estaba haciendo micro-TEPs. ¿Está? Joven, la más bronca que le daba al paciente, que el paciente era extremadamente cuidado. ¿Está? Paciente delgado, una contextura física espectacular, entrenado, deportista, pero bueno, tenía la predisposición. El paciente después, estudiándose más a fondo, se encontró que tenía presencia de trombosis venosa profunda y por lo cual tuvo que empezar el tratamiento para la misma. ¿Estamos? Muy bien. ¿Cómo confirmo entonces mi sospecha clínica de tromboembolismo pulmonar, chicos? La angiotomografía, obviamente que lo vea. La ecografía venosa proximal positiva, o sea, que vea la presencia de trombos dentro de la vasculatura de los miembros inferiores. Y obviamente el centelograma ventilación-perfusión, que era en su momento el método gold estándar. Hoy en día la angiotomografía es el mejor método. Cuando yo descarto en TEP, cuando la angiotomografía me da negativo, ya prácticamente descarto. Cuando la angiotomografía y la ecografía venosa dan negativos, cuando el dímero D da negativo. ¿Estamos, chicos? Muy bien. Y acá es de mal pronóstico. En cuanto al tratamiento, hablamos de esto, ¿no? El TEP masivo, generalmente cuando agarra una rama gruesa de la arteria pulmonar, o es bilateral, submasivo y no masivo. ¿Estamos? Muy bien, esto yo voy a pasar porque es más que nada, pero esto es lo importante. Fíjense, cuando yo tengo riesgo de muerte precoz, el tratamiento para cualquiera de las causas de tromboembolia pulmonar, chicos, es anticoagular al paciente. ¿Estamos? Será anticoagulante. Generalmente la heparina es el anticoagulante más utilizado, o es el anticoagulante utilizado. Pero quiero hacer una salvedad. En aquellos pacientes que tengan signos de shock o hipotensión, o como en este caso que yo les mostré recién, que sea un TEP bilateral y masivo, está indicado la infusión de fibrinolíticos. O sea que a ese paciente tranquilamente le puedo pasar streptokinasa o TPA. ¿Estamos? Para tratar de disolver el trombo pulmonar. ¿Estamos? Si el paciente no presenta signos de shock, ¿está? Anticoagulación. ¿Está? Se anticoagula con heparina. La heparina, no fraccionada, se da 80 miligramos por kilo en bolo de entrada y después se hace un cálculo de 18 unidades por kilo por hora. Lo ideal es tener una bomba de infusión porque hay que ir controlando la infusión de la heparina y se controla el estado de anticoagulación con el KPTT. Y para eso se hace algo que se llama normograma, como vamos a ver ahora. ¿Tá? Ahora, la heparina de bajo peso molecular, como la enoxaparina, es mucho más fácil. Se calcula 1 miligramo por kilo y se hace por vía subcutánea cada 12 horas. ¿Estamos? Hay que tener cuidado de la disfunción renal. En el paciente con insuficiencia renal se hace media dosis, o sea, 0,5 miligramos por kilo día. ¿Estamos? Esto es el normograma, chicos. Vamos a suponer que yo le calculo el goteo a un paciente, le pongo un suerito y empieza a gotear. ¿Estamos? Yo le estoy goteando y a las 4 horas de haber empezado la infusión, yo le pido un KPTT. ¿Estamos?
Si el KPTT viene menos de 40 segundos, ¿tá? Tengo que hacer otro bolo, ¿estamos? No detengo el goteo, es más, aumento 3 mililitros por hora. ¿Estamos? Si el paciente tiene un KPTT entre 40 y 49, no le hago el bolo, no detengo el goteo y aumento 2 mililitros y controlo a las 6 horas. ¿Estamos? Si tiene entre 50 y 59, no le hago el bolo, no detengo el goteo y aumento 1 mililitro. El objetivo nuestro con el normograma es tener un KPTT entre 60 y 80. ¿Ah? Si yo a las 6 horas de control tengo entre 60 y 80, no modifico nada. Dejo a, a la infusión que está el goteo de mi paciente. Y controlo a las 6 horas. Ahora, si llega a bajar, aumento el goteo. Y si sube, como vemos acá, si tiene entre 81 y 90, bajo 1 mililitro por hora y controlo a las 6 horas. Yo siempre trato de tener entre 60 y 80. Y así sucesivamente. ¿Estamos? Esto es el normograma. ¿Estamos? Esto por ahí lo engorroso de hacer con infusión continua de heparina. ¿Estamos, chicos? Muy bien. Después, obviamente, están los nuevos anticoagulantes, como estos ya vimos, que son el rivaroxaban y el dabigatran. ¿Estamos? Que esto se da por vía oral. Y ahí terminaría el tratamiento del tromboembolismo pulmonar. ¿Estamos, chicos? Obviamente, acuérdense que dijimos que las complicaciones que pueden quedar de mi tromboembolismo pulmonar son la hipertensión pulmonar, ¿tá? Y posteriormente, obviamente, la insuficiencia cardíaca derecha. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Muy bien. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, doctor. Sí, doctor. Bien. Sí, también, ahí Diego Salguero pregunta sobre la escala o índice de PESI. Como yo le decía, tenemos varios criterios para evaluar la severidad del tromboembolismo pulmonar. Para ver la probabilidad pretest de la entidad clínica, tenemos los criterios de Wells, los criterios de Ginebra, ¿estamos? Y también después tenemos para la evaluación general del TEP la escala de índice de PESI. Cualquiera de ellos, chicos, son significativos y todos ellos se utilizan, pero los criterios de Wells siguen siendo los principales factores o los principales criterios o los que más se utilizan porque son más prácticos. ¿Estamos? Bien. ¿Qué dice? El dímero D sirve para el diagnóstico de embarazo. ¿Dímero D? No. Para embarazo, no. La subunidad beta. Profe, no para embarazo, sino para comprobar un Perdón, no te escucho, Luis. Ahí se me escucha. Perdón. Ahí te escucho. Sí, sirve también para hacer diagnóstico de embolismo pulmonar en embarazadas. Y sí, siempre es un parámetro. Acuérdense que el embarazo es una situación fisiológica que suele generar estados de hipercoagulabilidad, ¿tá? Pero sigue siendo el dímero D un parámetro para el diagnóstico, ¿está? Bien, sí, se puede utilizar en embarazadas, sí también. ¿Cuál es la profilaxis para TEP luego de la cirugía? Y eso se hace con anticoagulación. Generalmente se hace con el paciente internado. Está las dosis de heparina, se puede hacer con enoxaparina, 1 miligramos por kilo, vía subcutánea cada 12 horas, ¿tá? O se hacen bolos de heparina, 5.000 unidades de heparina cada 8 horas, por ejemplo, vía endovenosa, como profilaxis postoperatoria. ¿Está? Muy bien. Dicen arteriopatía periférica, para ver, a ver si, rapidito, porque no era muy largo arteriopatía periférica. A ver, eso estaba junto con síndrome aórtico, creo que era. Síndrome aórtico. A ver. Vamos a ir rapidito para allá. Ya voy, chicos.
Acá está. Bien. ¿Cómo? ¿Puede repetir lo último que dijo de no anticoagulantes? No entiendo tu pregunta, Karen. Perdón. No entiendo qué es lo que me querés preguntar. Después del normograma, usted dijo algo, yo no escuché muy bien por eso. Después de lo del CAP-PTT. No, y que el normograma es la forma que tenemos que controlarlo. Lo que pasa es que yo le dije que es muy engorroso esto, porque cada 6 horas tenemos que estar haciéndole laboratorios al paciente para hacer los controles de cómo va o si tengo que cambiar la infusión de la heparina. Creo que era eso, no me acuerdo si dije algo distinto. ¿Sabes? ¿Está? Bien, la verdad no me acuerdo si dije algo distinto, Karen, perdón. ¿Sabes? Bien. Ahí está. Para avanzar en cuanto a la isquemia de los miembros inferiores que había quedado pendiente después de cuando vimos patología de la aorta, su rama, fíjense que si bien tiene una baja incidencia, es más frecuente en el hombre que en las mujeres, generalmente en los pacientes adultos, pacientes más de 70 75 años de edad, ¿estamos? Y con los factores de riesgo similares para cualquier arteriopatía, ¿está? O sea, los factores de riesgo para cualquier enfermedad cardiovascular o para la presencia de lesiones de la aorta en general. Esto generalmente está manifestado o suele presentarse o manifestarse, mejor dicho, la arteriopatía periférica por la claudicación intermitente. La claudicación intermitente es el dolor o sensación de cansancio o pesadez de los miembros inferiores al realizar un ejercicio. ¿Estamos? Esta claudicación intermitente puede clasificarse en 4 estadios, que en el estadio 1 es los pacientes asintomáticos, o sea, él tiene enfermedad aterosclerótica periférica, pero no tiene síntomas aún. ¿Estamos? En el estadio 2 es aquella claudicación intermitente que aparece y se puede subdividir en tipo A o tipo B. La tipo A es cuando el paciente puede caminar más de 150 kilómetros y empieza a aparecer recién los síntomas, esa sensación de quemazón, de pesadez, de debilidad o incluso dolor en el miembro inferior. ¿Tá? Y el 2B, que es el estadio 3 ya, cuando ya camina menos de 150 miligramos o cuando ya tiene dolor en reposo. Y el estadio 4 cuando ya tiene alteraciones tróficas o alteraciones estructurales del miembro afectado, con presencia de úlceras o gangrenas. Tenemos que hasta el estadio 2A, el tratamiento es médico, como vamos a ver en general, obviamente controlando los factores de riesgo y mejorando la circulación de los miembros, y del 2B en adelante el tratamiento es quirúrgico. ¿Tá? Se puede hacer el bypass o el tratamiento endovascular. ¿Estamos hasta ahí? Esta claudicación intermitente lo que tiene de bueno, por así decirlo, a la hora de evaluar al paciente, que es reproducible. O sea, que si el paciente viene y te cuenta y te dice que yo cuando camino me duele, yo le puedo hacer un ejercicio y se va a presentar, se va a manifestar la clínica. ¿Estamos? Desaparece a los 2 o 3 minutos del paciente detenerse y ocurre nuevamente cuando se le vuelve a pedir que haga el ejercicio. ¿Está? Por eso es bien característico la claudicación intermitente y se puede evaluar y reproducir en el paciente. ¿Estamos? Generalmente que hay que preguntarle al paciente cuando manifiesta esto si el dolor es en uno o en los 2 miembros inferiores a la hora de caminar, si necesita, si cuando está acostado, cuando se sienta el golpe o cuando hay un cambio de la posición brusca del pie, presenta estos síntomas. Hay que interrogarle a qué altura del miembro inferior, de los miembros inferiores aparece el dolor, ya que cuanto más alto sea el dolor o la manifestación, está más asociado a un síndrome muy característico, que es el síndrome de Leriche, como vamos a ver ahora. Sí, obviamente, cuál es el esfuerzo físico que tiene que hacer el paciente que desencadene
¿Estamos? Y si disminuye o se va el dolor con el reposo. Eso es fundamental, chicos. ¿Está? Hay que preguntarle al paciente qué hace el paciente para que ceda el dolor. ¿Está? Finalmente dice el paciente, no, yo paro, yo quedo parado un ratito y se me va el dolor. ¿Estamos? Y obviamente si él quiere apurar la marcha, si aumenta la intensidad del dolor. ¿Estamos? Muy bien. ¿Y cuánto demora en desaparecer el dolor una vez que el paciente hace el reposo? ¿Estamos? Y obviamente no solo interrogar, sino evaluar al paciente, ver las características tróficas de los miembros para ver si está teniendo ya alteraciones anatómicas o macroscópicas de los mismos. ¿Estamos? Muy bien. Los diagnósticos diferenciales puede ser la claudicación venosa, que eso generalmente el paciente tiene gran desarrollo de varices venosas que se pueden ver en circulación colateral a nivel de los miembros inferiores. El dolor neurítico, muy común en los pacientes diabéticos, teniendo las neuropatías periféricas. ¿Estamos? Obviamente que haya un compromiso de la médula espinal lumbar, por ejemplo, una hernia discal, traumatismo a nivel de la columna vertebral lumbar, que me den una discopatía y que me den una lumbalgia con una ciatalgia. ¿Tá? Puede dar una manifestación parecida. Obviamente osteoartrosis de la cadera. Otra causa de pseudoclusión, como puede ser compresivas, por ejemplo, por un tumor pélvico que compriman las arterias. Y después ya situaciones un poquito más raras, como son el Werger, que es una vasculitis, la coartación de la aorta, que haya embolia periférica arterial, que es raro también, etcétera, etcétera. Entonces hay que interrogar bien al paciente cómo es la clínica, cómo es el dolor, ante qué situación aparece y si cede, digamos. ¿Está? Obviamente hay que ver las características, como yo le decía, de la piel, si el paciente no presenta a nivel palidez o frialdad. La presencia de úlcera o atrofia muscular es muy importante porque eso me está hablando del grado de evolución que tiene esa vasculopatía. La palpación de los pulsos es fundamental, chicos. La palpación de los pulsos, ya sea pedio, los tibiales, femorales, los popliteos, todo. Hay que palpar el pulso durante todo el recorrido del miembro inferior. ¿Estamos? Puedo llegar a intentar la ocultación, sobre todo en la región femoral o el hueco popliteo, para ver la presencia de soplos, y el índice tobillo-brazo, que es una medición segmentaria, que esto es muy bueno, chicos. ¿Está? Pueden ser el cambio de postura, como dijimos hoy, brusca, puede generar la dificultad o la reproducción de los síntomas, como la postura de Rachow, que se le pide al paciente que levante las piernas y que extienda los pies. ¿Estamos? Entonces, al estar obstruido la arteria, disminuye mucho la irrigación distal y el paciente rápidamente empieza a presentar palidez y frialdad del miembro, ¿tá? Que generalmente suele presentar dolor. Y le cambio en forma brusca los pies, ¿estamos? Y el paciente debería mejorar la irrigación con enrojecimiento de los miembros, todo. Pero si veo demorado eso, ¿tá? Puede estar sugestivo de que la irrigación distal del miembro inferior está disminuida. ¿Estamos, chicos? Muy bien. Entonces, lo que hay que tratar del interrogatorio, hacer hincapié a la altura, como yo le dije hoy, sobre dónde aparece el dolor, es para descartar el síndrome de Leriche, que me habla de la aterosclerosis de las arterias principales, o sea, de las arterias ilíacas, ¿tá? Ya que esto tiene un tratamiento muy específico. La clínica del síndrome de Leriche es bien característico, que es la claudicación intermitente, o esa molestia que aparece a nivel ya de los glúteos. En el hombre da disfunción eréctil, no tiene pulsos femorales, ¿estamos? Y generalmente la obstrucción es aortoilíaca con compromiso de la hipogástrica, o sea, es una lesión alta, ¿estamos? Obviamente compromete a los miembros inferiores en forma bilateral y suele ser muy invalidante esto. Y esto requiere de tratamiento invasivo, ¿tá? Se puede hacer por tratamiento por vía de cateterismo o por la cirugía, estamos con bypass aorto distal. ¿Estamos? Muy bien. Los factores de riesgo, el tabaquismo sigue siendo uno de los principales factores de riesgo para cualquier arteriopatía, ya sea coronaria, aórtica o distal. La diabetes mellitus obviamente también, y suele aparecer las arteriopatías periféricas en los pacientes diabéticos, suele aparecer mucho antes.
Fíjense que dijimos hoy que la arteriopatía periférica era muy común en pacientes mayores de 75 años de edad, sin embargo en los pacientes diabéticos ya antes de los 50 años pueden tener presencia de arteriopatía periférica. Y después los factores de riesgo generales para cualquier enfermedad cardiovascular, como es la edad avanzada, la obesidad, el sedentarismo, la hiperlipemia, etcétera, etcétera. El consumo la actividad física regular es un factor protector. Y van a leer por ahí que se vio que el consumo moderado de alcohol, que no sé a qué se referirá porque no encontré bien cuando un consumo de alcohol es moderado, dicen que es un factor protector. No se confíen, Para empezar con los chistes, que acá estamos todos protegidos para la coagulación intermitente, pero hay que sumarle todos los otros factores de riesgo también. ¿Estamos, chicos? Cuando estudio, obviamente, puedo ver en la radiografía simple, es raro, pero se puede ver la calcificación de las arterias. Yo tengo una radiografía que, no sé por qué la imagen no me deja poner en la diapositiva, donde una paciente que tuvo un traumatismo de cadera, se le hizo una radiografía de la cadera y se ve la calcificación de las ilíacas. ¿Está? Muy importante. Obviamente el ecodoppler es el gold estándar para el diagnóstico, ya que me permite ver las velocidades del flujo, me permite ver el grado de obstrucción y obviamente las morfologías del vaso, si el paciente tiene circulación colateral, si no tiene circulación colateral, etc. ¿Estamos? Y la angiografía, que es por cateterismo, que se puede hacer para medir exactamente las presiones y se suele utilizar previo a la cirugía. ¿Está? Que puede ser cirugía endovascular o cirugía a cielo abierto, como se dice. ¿Estamos? Entonces, isquemia crítica cuando yo tengo criterios de isquemia crítica en los miembros inferiores, son cuando tienen una clasificación de Fontaine, que es la primera que vimos, que tiene una clasificación intermitente grado 3-4, que haya presencia de la presión sistólica del tobillo muy baja, o sea, menos de 50-70 milímetros de mercurio. El índice tobillo-brazo, que esto se toma la presión del brazo y se toma la presión del tobillo y se compara los dos. Si tienen menos 0,3, perdón, es grave, debería ser igual a 1. Si tienen menos de 0,3, habla de una vasculopatía periférica grave. ¿Estamos? Y generalmente tiene muy mal pronóstico, chicos, la vasculatura periférica en sí. Fíjense, 20% de mortalidad a los 6 meses y 35% solo de supervivencia ante la amputación. Y esto se vio porque la isquemia crónica genera lesiones crónicas y genera una deuda de oxígeno de un gran territorio. Yo tengo muy mala experiencia con la mayoría de los pacientes que tuvieron vasculopatía periférica, tienen una tasa altísima de mortalidad a pesar del tratamiento. El problema de este tipo de pacientes es que generalmente el paciente ya viene muy tarde a la consulta y lo encontramos con lesiones arteriales muy avanzadas. ¿Estamos? Como les decía acá, el índice brazo-tobillo es la presión sistólica del pie dividido la presión arterial braquial. Lo normal es 1, 1 más 1. Fíjense, cuando va disminuyendo, va empeorando la situación. Y es súper fácil de hacer, chicos. Le tomo la presión en el brazo de mi paciente y le tomo la presión en el tobillo. Muy bien. Este es un índice muy característico. Un índice de altísima especificidad para las lesiones graves. ¿Estamos? Muy bien. El ecodoppler obviamente se hace en todo paciente que tenga claudicación intermitente o que yo no encuentre el pulso de mi paciente en los mayores de 65 años, sobre todo con factores de riesgo, como son los pacientes fumadores, pacientes dislipidémicos, obesos, en aquellos pacientes que tengan alteración del índice tobillo-brazo, ¿estamos? En los pacientes postoperados, obviamente, y después en aquellos pacientes que tengan alteraciones traumáticas de los miembros inferiores hay que hacer el seguimiento Doppler de los vasos inferiores. Muy bien, acuérdense que esto sirve no solo para la observación de la vasculatura arterial, sino también para ver la venosa y la presencia de trombosis venosa profunda. ¿Estamos? Fíjense que los objetivos vitales de mejorar la sintomatología del paciente y la tolerancia al ejercicio y mejorar la calidad de vida del paciente. Pero
Pero generalmente si yo tengo una arteriopatía periférica, yo debo buscar por protocolo que no tenga alguna alteración a nivel de los vasos, ya sea aterosclerosis de las arterias renales, presencia de aneurismas de la aorta. ¿Estamos? Muy bien. Obviamente, si tengo un índice de tobillo graso muy bajo, menos de 3, lo principal es tratar de evitar la pérdida del miembro. ¿Tá? Producen unas úlceras en el miembro inferiores muy dolorosas, chicos, y que cuesta muchísimo tratar. Muchísimo. Suelen demorar meses en resolver esas úlceras. Estamos, obviamente, modificar los factores de riesgo, el abandono del tabaco, mejorar el peso, y la diabetes, la hipertensión, lo que fuera, y después tenemos la terapia específica. Todos los factores de riesgo, obviamente, mejorarlos como cualquier patología cardiovascular. ¿Estamos? Muy bien. El programa de rehabilitación, como dicen las últimas guías, hay que meterse en el dolor de la claudicación, tratar que el paciente pueda incrementarle su actividad física sin presentar dolor. ¿Estamos? Obviamente que no haga ejercicios extenuantes, sino que empiece con caminatas leves e ir aumentando la intensidad según la tolerancia del paciente. ¿Está? Bien, chicos. Muy bien. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Taquicardia ventricular. Muy bien. Taquicardia ventricular, chicos. ¿Por qué? No sé por qué, pero es una taquicardia ventricular. ¿Está? Con que lo identifiquen yo me quedo tranquilo porque no se va a morir el paciente. Esto requiere cardioversión urgente. ¿Estamos, chicos? Muy bien. Obviamente la antiagregación plaquetaria es fundamental para evitar los accidentes de placa. Estamos siendo la aspirina la droga de elección. Cada dosis antiagregante, entre 75 y 325 miligramos por día. La dosis estándar suele ser 100 miligramos, ¿tá? O como nosotros tenemos en nuestro mercado, la aspirina Preven, que viene de 325 miligramos. Obviamente, puedo utilizar cualquier otro antiagregante si el paciente presenta contraindicaciones en la aspirina, clopidogrel, ticagrelor, lo que fuera. ¿Tá? Pero la aspirina es la que sigue demostrando mayor beneficio. ¿Estamos? Y después están las drogas que mejoran la circulación de esas zonas, como la pentoxifilina y el cilostazol. ¿Estamos? El cilostazol también tiene un efecto inhibidor plaquetario y de la fosfodiesterasa 3, disminuyendo los procesos antiinflamatorios y generando vasodilatación, mejorando la circulación de la zona afectada. ¿Tá? El cilostazol es una droga muy utilizada, pero muchas veces solemos ver que ciertos médicos a las úlceras venosas le dan cilostazol. En ese caso no tiene ningún beneficio, chicos. El cilostazol está indicado para las alteraciones vasculares arteriales. Por eso el Doppler va a ser fundamental porque a mí me va a permitir diferenciar si el paciente viene con una úlcera en los miembros inferiores, me va a permitir diferenciar si es arterial o venosa. Si bien clínicamente las úlceras arteriales son mucho más dolorosas, ¿tá? Que las venosas, puede ser que el paciente no sepa, no podemos diferenciar clínicamente, entonces el Doppler va a ser fundamental. Ayer internó un colega, una paciente que hoy le vimos, que tiene una úlcera en los miembros inferiores bilaterales de aspecto venoso, que está cerrando, está cicatrizando, pero está de una evolución muy lenta. Así que la internamos para pedirle interconsulta con flebología y hacerle el Doppler para ver cómo está la vasculatura periférica. ¿Estamos, chicos? Muy bien. Y después tenemos el tratamiento endovascular, obviamente, que pueden ser la realización, como se ve en esta imagen, del bypass aortoilíaco, ¿tá? O la colocación de stent intralesión. ¿Vamos?
esto generalmente va a decidir o va a definir el cirujano cardiovascular o el hemodinamista. Por lo tanto, cuando tengo un paciente así, lo que yo debo hacer es corregir los factores de riesgo, dejarle con su antiagregación, dejarle con su droga para mejorar la circulación, como la pentoxifilina o el cilostazol, y lo mando con el cirujano cardiovascular para ver si requiere la revascularización del vaso. Repito, lo más importante de esto es que estas son enfermedades progresivas que no tienen vuelta atrás y pueden terminar con la amputación del miembro. ¿Tá? Es de mal pronóstico la evolución de los pacientes que no hacen y generan úlceras o necrosis de los miembros distales. ¿Tá? Generalmente esos pacientes se terminan muriendo porque llegamos tarde al tratamiento. ¿Estamos, chicos, hasta ahí? Y obviamente el tratamiento médico con los prostanoides para tratar de generar algo de vasodilatación en aquellos pacientes que no son revascularizables y que vemos que hayan respondido bien al tratamiento vasodilatador con los prostanoides. ¿Estamos, chicos? Muy bien. Entonces, eso era lo que había quedado de vasculopatía periférica. Generalmente lo que más por ahí preguntan de vasculopatía periférica es el síndrome de Leriche. ¿Cómo se manifiesta el síndrome de Leriche? ¿Cuáles son los componentes clínicos? Como dijimos, la cavitación intermitente a nivel del glúteo, la disfunción eréctil, ¿tá? Y generalmente secundario a aterosclerosis aortoilíaca. ¿Tá? Y después la clasificación de Fontaine. ¿Estamos? Acuérdense, el grado 1, 2, las dos se clasifican tipo A y tipo B, el grado 3 y grado 4. ¿Está? Muy bien. Creo que ahí estaríamos terminando. ¿Estamos? Bien. Sabrina, ¿vos qué querías esto? Río, Sabrina, María José. ¿Ah? Voy a anotar eso. Sí, profe, porque ya nos habían tomado en el parcialito el síndrome de Leriche. Bien. Por eso, ese siempre pregunto. ¿Tá? Mira, acá yo tengo mi agendita de viejo. ¿Tá? Vamos a anotar acá. Río, Sabrina, síndrome de Leriche, para la era. A ver, un segundo. Río, Sabrina, Leriche. ¿Vamos? Anotado, agendado. A leer, Sabrina. ¿Va a anotar a todos los que usted quiere tomar? No. A lo que me llega a tocar en la ruleta del examen, me voy a acordar que a ella le gusta mucho el síndrome de Leriche. ¿Estamos? No depende de mí los repasos, chicos. ¿Está? Eso tienen que pedir ustedes, ¿está? Para que la facultad habilite y me dé un Zoom para hacer el repaso. ¿Estamos? Pero vamos a ver cómo podemos solucionar. ¿Está? La era es el 6 de julio, ya me dijeron, es inamovible. Para los que preguntaron, hoy a la mañana le pregunté a la doctora Sosa, es el 6 de julio y hasta ahora es inamovible. ¿Estamos? Así que vamos a tratar de empezar a estudiar cardiología, chicos. ¿Está? Ahora sí, están habilitados los domingos, desbloqueamos los domingos. ¿Está? Ya no da cáncer de culo los domingos, pueden estudiar. Es más, estudien los domingos. ¿Estamos, chicos? Después se recupera. ¿Estamos? No sé por qué se me hace, pero parece que fui a 70 millones de horas por hora los 3 temas que di. ¿Tá? Generalmente esto en las clases presenciales yo demoraba 2 horas y pico de dar las clases y no sé qué pasó. ¿Estamos? Había muchas imágenes, muchos videos también que solía mostrarles que lamentablemente pues, no podemos ver, pero como siempre espero que les haya servido y creo que terminaron las clases conmigo, chicos. Así que si no nos vemos más, salvo los chicos de práctico conmigo, muchísimos éxitos en la era, chicos. ¿Está? A estudiar, métanle pata. ¿Estamos? Abrazo grande, chicos. Nos vemos. ¿Está? Gracias, doctor. Chao, profe. Profe, Chao, profe, gracias. profe. Chao, profe. Gracias. Gracias, doctora. Hasta luego.